debates de la homosexualidad y la heterosexualidad, en fin, que ha tenido el Papa, y un poco la posición del propio cardenal Juan Luis Cipriani. ¿Hay algo de eso? ¿Hay posibilidades de que en la Iglesia en realidad también se planteen pues temperamentos distintos? ¿Cómo ve usted en general la perspectiva del tema? Sí, ciertamente en la Iglesia pues hay aspectos que pueden ser opinables, ¿no? Pero en este caso concreto yo pienso y constato que la posición del señor cardenal de Lima pues va en plena consonancia con lo que ha dicho el Santo Padre en más de una ocasión. Es decir, una cosa es la apertura, la acogida del otro en su diversidad, y otra cosa es usar una falsa misericordia, haciéndole creer a la otra persona que están dando, digamos así, por un camino correcto y bueno para él, aun cuando eso no sea cierto, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, esta iniciativa del señor cardenal de que se convoque un referéndum me parece lo más conveniente, sobre todo teniendo en cuenta que todo parece indicar que hay un grupo más o menos numeroso de congresistas que no están respetando la voluntad del pueblo que los eligió para que los represente. Es muy claro que el tema de la llamada unión civil entre homosexuales, que es un cambio de nombre a lo que en realidad se desea, y es el matrimonio entre homosexuales, está claro que no responde ni a la identidad cultural peruana ni al deseo de los peruanos, que se han manifestado en muchas ocasiones abiertamente contrarios a estas iniciativas provenientes del exterior. Monseñor del Río, muy buenos días. Yo quería hacerle la siguiente pregunta, porque efectivamente el caso es bastante complejo, pero usted mencionó un tema que me parecía importante, y es que las personas que están en el Congreso no están respetando el derecho, o mejor dicho, la opinión de las mayorías que los eligieron y los pusieron ahí. Lo que pasa es que el Congreso es un ente representativo también de minorías, y hay más de 3 millones de personas que tienen relaciones homosexuales en el Perú, y también tienen derecho a que su voz sea escuchada y a que sus puntos de vista sean tomados en cuenta. Y en realidad la democracia quiere decir que se legisla no solo para las mayorías, no es una dictadura de las mayorías, sino existe sobre todo para que se respeten también los derechos de las minorías y se protejan. Entiendo que la discusión es compleja, pero las minorías, por el hecho de no ser mayoritarias, no tienen derecho a estar protegidas por la ley, no tienen derecho a que se les comprenda sus demandas. ¿Por qué tanto temor a una unión civil que no tiene nada que ver con lo religioso, que lo único que hace es proteger los derechos de personas que, por cierto, ya están unidas? No se van a separar, ni la homosexualidad va a terminar porque la ley no se dé. Muy bien, le agradezco la pregunta. Yo ahí, digamos así, me gustaría especificar dos cosas de las que usted ha dicho. Primero, yo creo que el Congreso está efectivamente para dar leyes para todos los peruanos, y quitaría el término ese sobre todo para las minorías. Yo pienso que es para todos. Y segundo, las estadísticas no demuestran hasta ahora que existan 3 millones de personas homosexuales en el Perú. Son cifras que se sueltan, pero no tienen todavía una base demostrable. Ahora, sin perjuicio de ello, yo pienso que nadie está diciendo que no se puedan reconocer ciertos derechos entre personas, digamos así, que están haciendo un proyecto común de vida. No es un tema tampoco religioso, no es un tema religioso. Lo que nosotros estamos pidiendo es que no se puede equiparar dos cosas que son distintas. Si las cosas no son iguales, no se pueden tratar de igual modo. Totalmente de acuerdo, Monseñor del Río, pero justamente en ese sentido, y le pido su opinión en los mismos términos en los que me ha dado, que es bastante clara, el proyecto de unión civil no comprende los mismos derechos que el de una pareja heterosexual. De hecho, ni siquiera comprende la posibilidad de adoptar niños. Justamente se han establecido determinadas diferencias porque se considera que son uniones de distinto tipo y que conllevan distintos tipos de responsabilidades. ¿Cuál es el temor, entonces? Sí, bueno, en realidad temor no hay, no se trata de temores, se trata de simplemente custodiar las instituciones tal como son, porque custodiando las instituciones tal como son, se custodia también evidentemente la sociedad, y se custodia
sobre todo las nuevas generaciones. De hecho, por ejemplo, he sabido que si bien ahora en este proyecto de ley no se habla de la adopción por parte de parejas de tipo homosexual, también se sabe que este será un siguiente paso. Esto lo han dicho los mismos promotores de las normas, lo han dicho con toda claridad, etcétera. Entonces, justamente lo que nosotros vemos, o por lo menos yo veo, y mucha gente conmigo, es que visto que no prosperó una iniciativa legislativa que llamaba por su nombre a lo que se quería hacer, que era matrimonio entre homosexuales, visto que no prosperó, ahora, digamos así, se le ha hecho algún matiz, se le ha puesto, digamos, una especie de máscara para ver si de esa manera cuela, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que estar atentos, y justamente yo pienso que esta iniciativa de hacer un referéndum es algo muy bueno, porque nos va a permitir también un diálogo alturado, una discusión pública sobre una iniciativa que sin duda es muy trascendente para la vida del país. Bueno. El optar por un sí o un no ante iniciativas de este tipo traen consecuencias enormes. Entonces, justamente yo también hago esa pregunta: ¿qué miedo hay de entrar en un proceso de diálogo público, de intercambio de ideas, sin insultos, sin sofismas, sin mentiras? Porque también uno lee ciertos informes que quieren sustentar esta ley, y he tenido ocasión de leerlos y digo, pero aquí hay una serie de interpretaciones equivocadas que estamos analizando con nuestros expertos, y ya nos van anticipando una serie de análisis que indican que las cosas no están yendo bien. Yo creo, ¿para qué precipitarnos? Yo creo que pero a ver, monseñor, brevemente nada más, ¿qué es lo que los expertos le han dicho que no está yendo bien, además de lo que ya se está comentando ahora y lo que está en el centro de la polémica con este proyecto? Sí, bueno, respecto al Ministerio de Justicia, el informe que ha emitido, hay, por lo que me van diciendo, espero los documentos definitivos, unas interpretaciones bastante forzadas de los convenios internacionales y de lo que se consideran como derechos fundamentales, por un lado. Por otro lado, también respecto a las clasificaciones que se citan ahí de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. En fin, repito, estoy esperando ya los documentos finales, pero ya se nos va anticipando. Lo mismo podríamos decir del tema del aborto terapéutico, ¿no?, que es otro tema muy delicado, y que creo que en esto es muy importante que el gobierno no se precipite, y que sería más bien interesante promover un debate sereno y alturado. Ahora hay solo una precisión. Ahí sí hay una diferencia importante, porque el aborto terapéutico sí es legal en el Perú. ¿Por qué habría que hacer un referéndum sobre algo que ya la ley ampara? Bueno, como sabemos, los que conocemos algo de derecho, el aborto está tipificado en el Código Penal como un delito. Esto es el tipo. Que en algunos casos ese delito no esté penado, ¿no es cierto?, es distinto a decir que ese delito es legal. El delito siempre es delito, y por lo tanto siempre es ilegal. Entonces, me mareé un poco, obispo, pero creo que vamos a tener que tener más espacio para poder conversar. Seguir en el tema. Muchas gracias, monseñor Javier del Río. Gracias. Sobre el mismo tema, luego de la pausa, pues vamos a escuchar también el punto de vista del doctor Mario Castillo Pérez.